En nuestro episodio número 4 contamos con una super invitada, Paola García, una mujer dedicada a las carreras STEM, con una maestría en ciberseguridad. Ella también es una excelente deportista que ha estado en equipos de fútbol e incluso ha corrido el afamado Maratón de Nueva York. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo episodio más de Focus Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, Paola García. Como ya lo vieron en el intro, es multifacética, entonces sin más preámbulo vamos a hablar y vamos a conocer un poco más de ella. Paola, muchas gracias por la invitación. Contanos un poquito, de ahí, empecemos por el inicio, contanos un poquito de tus orígenes, dónde creciste, sabemos que sos nicoyana, entonces en qué barrio creciste, un poco de la escuela, del colegio. Claro. Bueno, igual muchísimas gracias por tenerme acá. Me encanta muchísimo escuchar los podcasts de ustedes, entonces siempre estoy conectada. Y sí, de verdad, nicoyana, de corazón. Nací, crecí aquí en Nicoya. La escuela la hice acá en Nicoya. Estuve al principio en la EUPI, luego en la San Ambrosio y de ahí pasé al colegio, que ya el colegio yo estuve en Liberia. Entonces ahí todo desde séptimo hasta 11º año en Liberia, pero el colegio Santana. Pero sí, desde pequeña aquí en Nicoya crecí y desde aquí viví mis primeros 18 años por acá. ¿Y cómo fue crecer en Nicoya, digamos? Yéndonos un poquito para atrás, hace varios años, que todo era un poco más diferente, el pueblo, ¿verdad? Nuestro. ¿Cómo lo ves vos desde esa perspectiva hasta ahora que, pues, ha crecido un poquito más en todo, ¿verdad? No, sí, claro, o sea, en general, de la ciudad y todo está un poco más, de hecho hemos progresado bastante y me gusta. Desde pequeña que salí, me recuerdo que no habían las señales de tráfico, ¿verdad? Acá. Entonces, cuando yo salí de aquí a San José, por ejemplo, era así como todo diferente. Ya venís aquí, por lo menos ya hay más negocio, más comercio. Ni semáforos, porque antes de caso solo había un semáforo. Sí, el cruce. Exacto. Y yo recuerdo que yo estaba una vez manejando, que ya me había ido para Estados Unidos, mis primeras veces allá, y no sabía cómo usar las señales de tránsito, entonces eso se aprende allá, pero sí, llegar aquí, las primeras veces que venía, cada vez veía un poquito más de progreso, que es lo más importante, entonces. Y yo te quería preguntar, yo honestamente, digamos que yo te conozco un poco, nada más así, tal vez, y más que todo porque hemos trabajado juntos en algunos proyectos, entonces yo sí te voy a preguntar muchas cosas como de verdad, de curiosidad. Entonces, estabas mencionando que estabas en el colegio en Liberia. ¿Y cómo te fuiste para el colegio en Liberia, digamos? Yo en el cole, yo no creo que yo pudiera decir que me voy a ir al colegio en Liberia de estar de Nicoya. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, a mí siempre desde que estaba pequeña me ha gustado mucho el deporte, empecé a conocer mucha gente, mi prima ya estaba en Liberia en ese entonces, y cuando yo iba terminando la escuela, entonces ella me dijo, mira, venía a conocer aquí el colegio, habían oportunidades de jugar fútbol con el equipo del Colegio Santana ya, entonces sí, así fue, o sea, me dijeron vámonos, y el primer año que estaba en Liberia, yo vivía allá, o sea, a los 13 años tenía un apartamento pequeño viviendo en Liberia, de hecho eran de unos amigos de mis papás, entonces pues eso ayuda porque por lo menos tenés a alguien que uno conoce y estar allá, y tenía a mi prima también, entonces, pero sí, desde séptimo me fui, ya luego 2 años estuve viviendo sola en Liberia, y luego mis papás iban a trabajar allá, mi papá, entonces yo me iba en carro con él, y después en buseta, 1 hora de ida, 1 hora de regreso, y al final así terminé el colegio, pero no vivir en Liberia, pero viví un par de años y luego regresar en buseta. ¿Y tenías como que de verdad vivías sola o cómo cocinabas o qué hacías? Digamos? Pues, porque digamos, a los 13 años entrando a séptimo, yo no me imagino siendo una persona así tan responsable. Sí, claro. No, o sea, esa era la ventaja, que la señora era conocida a mis papás, entonces ellos tenían pues ahí, cada vez que yo llegaba, ellos me ayudaban con lo que eran las comidas, pero sí, en realidad yo tenía que estar preparando, por ejemplo, si tenías el uniforme del día siguiente, tenía que tenerlo listo, tenía que saber que estaba planchado y todo lo tenía que dejar en la cama, y eso a los 13 años es, bueno, vos sabes, uno tiene que ser responsable en ese sentido para tenerlo bien listo. No, déjame decirte que muy valiente, porque incluso personas que se van ya cuando salen del colegio, ¿verdad? A los 17, 18 años les cuesta, y vos que lo hiciste súper antes, pues muy valiente y pues, no, súper bien.
Sí, claro. Ahora, pues sabemos que siempre has estado ligada al deporte, especialmente al fútbol desde que eras bastante niña. Entonces, me gustaría saber un poquito a mí de cómo inició ese gusto por el fútbol, cómo se fue desarrollando y pues también contarnos un poco de cómo lograste salir del país y obtener la beca a través del fútbol. Sí, claro, ¿no? Desde pequeña el fútbol siempre ha sido mi pasión. Desde que yo recuerdo, desde que empecé a caminar, empecé a patear una bola de fútbol, como le decimos aquí. Y sí, desde muy pequeña aquí, yo vivo muy cerca del estadio, entonces íbamos a clases de fútbol por ahí. A la par de mi casa estaba la finca de mi abuelo, donde nosotros hacíamos unos postes de madera y ahí armábamos unas mejengas buenísimas. Entonces ahí siempre aprendí a jugar así con mis hermanos y amigos, los del barrio, y siempre jugando y así, nada formal, era a lo que cayera, ¿verdad? A lo que fuera, y siempre nos gustaba mucho disfrutar, era más que todo así muy al aire libre, y ya después empecé con las clases, pero estaba pequeña y siempre me gustó. En sí el fútbol, bueno, yo llegué y empecé con la escuela del ADG, y después ya ahí fui progresando y empecé a tratar de ir a San José a unas visorías, pero sí, me gustaba mucho y de hecho es lo que me ha ayudado a estar donde estoy ahora. Claro, eso que decís, eso fue ya más competitivamente. Sí, sí, en realidad sí, porque ya había pasado por las etapas de la escuela donde jugábamos en algunas ligas de acá, ¿verdad? De locales de Nicoya y en los alrededores de Nicoya, y ya en ese entonces había un poquito como más de visibilidad en San José, que fue donde yo quise ir a hacer unas visorías. En ese entonces estaba esa prisa que empezaba un poquito con lo que era el fútbol femenino, y entonces, como sabes, aquí en aquel tiempo no había mucho apoyo a lo que es el fútbol femenino, entonces ahí se vio la oportunidad y quise ir a hacer esas prácticas. Qué bueno. ¿Y a nivel de colegio, igual participabas con el colegio o solo era con esos equipos? Sí, con el colegio también. Yo, bueno, salí de acá, estuve en el colegio de Niveria, en el Santana, como había dicho, y allá jugábamos también en ligas de locales de Liberia y regionales, y ahí fue donde también empecé. Yo jugaba baloncesto también, pero obviamente fútbol era mi número uno, entonces siempre fútbol. Como Michael Jordan cuando trató de jugar béisbol, ya no tuvo que volver ya a su deporte, el verdadero. Bueno, y digamos que en el cole, vos estás diciendo que estabas como en la DG, y en el cole no habían equipos, digamos, o solo jugabas a través de la DG. Como... bueno, en realidad, Sí, en la si escuela, empezamos, en el sí, cole. empezando de la escuela, yo jugaba con los equipos de hombre, porque no había equipo de mujeres, entonces pues ahí me ponían de capitana del equipo de Y hombres. si te dejaban y todo, no había como que mucha... Pues sí, pero... Bueno, porque era aquellos tiempos antes, ¿verdad? Y todo. Sí, como no había dónde jugar, y bueno, eso era lo que a mí me gustaba y mis papás me apoyaban, entonces era o jugar con los hombres o no jugaban, y en realidad eso era lo que yo quería. Si yo quería jugar, entonces pues se hizo para que yo estuviera en el equipo, y jugué con los hombres en la San Ambrosio, y luego el equipo de hombres de la ADG también. Entonces sí, así empecé porque no había equipo de mujeres, y en ese entonces estamos hablando como a finales de los 90. Y como saben, el fútbol femenino no empezó a surgir hasta hace como unos 10 años, digamos que poquito a poco ha ido surgiendo, pero a finales de los 90, o sea, no había mucho apoyo. Si querías jugar, era ir, como decía, a San José, había que hacer visorías, o solo equipos como la Liga o Saprissa tenían femenino. Y aquí empecé, sí, con el ADG. Ya después hubo un equipo de mujeres, pero eran mayores, pero ahí yo me metía, así pequeñita y todo, me decían la peque, y ahí me metía también. Y en Nicoya también jugué baloncesto con el equipo de Nicoya, pero fue el fútbol, empezamos con el ADG. Ya después se hicieron un poquito más equipos de diferentes categorías, pero sí, femenino había muy poco porque también no había mucha visibilidad y no había muchas mujeres en aquel entonces que jugaran. ¿Y cómo fue que se dio lo de que te fuiste a estudiar al extranjero y lo de la beca y todo eso? Fue a través del deporte, ¿verdad? Un poquito, o sea, yo salí de acá ya después de haber terminado la universidad. De hecho, cuando yo fui a la U, estaba jugando en la UCR, estuve un año, de ahí yo quería como ir a explorar un poquito, y en el 2006, después de haber jugado en los Juegos Nacionales con el equipo de Nicoya, el equipo
la UCR, que era de futsal, donde yo jugaba también, habíamos quedado campeonas. Ya yo estaba jugando con Saprissa en ese entonces y yo dije, bueno, voy a irme para Estados, pero necesitaba hacerlo. En ese entonces no tenía todavía una visa de estudiante y decidí irme con un programa de au pair, hacer 2 años allá a trabajar y hacer un poquito de experiencia en lo que es nada más cómo es la cultura, cómo es la gente allá, los lugares, cómo moverse de un lado para otro en Estados y así empecé. Y ya después de 2 años que estuve con ese que es como un au pair, que es como un programa, ¿verdad?, de cuidar niños, ya ahí fue donde yo decidí buscar a una universidad allá y tratar de usar el deporte como vía para poder seguir estudiando. Claro. Y digamos, ¿cómo te fue en eso? ¿Que la familia te ayudó de alguna manera? Porque, no sé, hay que hacer un examen del TOEFL, que es como para que sabes hablar inglés, que puedes hacer apuntes, ya lo tuviste que hacer o antes tal vez no lo hacían. El TOEFL no lo tuve que hacer. Yo ya llevaba un poquito bien el nivel de inglés, ya aquí en Nicoya tomaba clases desde muy pequeña también, entonces cuando yo llegué allá, lo que aprendí es que allá se llaman community colleges, que son universidades de 2 años, como decir tipo UNED, ¿verdad? Que vos sacas una especialidad, tal vez no es el título de 4 años, pero se sacan 2 años. Y cuando entras a un community college no hay que hacer TOEFLs, no hay que hacer exámenes de admisión, así. Entonces puedes entrar a tomar unas clases, las clases que son como lo básico. Y lo que yo hice fue eso, empezar con lo básico, pero en realidad solita iba explorando, a ver cómo hacía para poder llegar a eso. En los community colleges no ofrecen las becas de deporte, porque son community colleges, son un poquito más, están debajo de lo que son las universidades de 4 años. Entonces sí me metí al equipo de ellos, estaba en el de baloncesto, estaba en el equipo ellos no tenían equipo de fútbol femenino, pero estaba baloncesto y tenis. Entonces eso era división 3. O sea, no hay posibilidades de becas. Pero lo que hice fue, ellos tenían unos convenios con universidades del área de 4 años, entonces lo que vos haces es empezás a investigar, vas a hablar con las personas de admisiones, ellos te guían un poquito. Ya en ese entonces yo ya tenía mi visa de estudiante y lo que ellos hacen es, te dicen, mira, que tenés 2 años más para completar los 4 años de la universidad. Y en ese entonces yo traté mucho de llevar buenas notas en el community college para poder aplicar para becas. Entonces apliqué para beca educativa o una beca académica, como le llaman, y beca deportiva. Entonces era para jugar fútbol y todo lo fui a hacer sola, digamos. Fui a donde estaba el entrenador de esa universidad y le dije, mire, yo juego fútbol. Tenía unos videos de cuando jugamos con la regional de Nicoya, que en ese entonces, en el 2006, apenas eran los videos de esos formatos, ya vos sabes cómo se pueden ver. 480, algo así. Exacto. Entonces apenas fue que pudieron verlo y me dijeron, no, venga X día y te pones aquí y practicas con nosotras a ver. Entonces así fue como ellos empezaron a verme, pero más que todo es uno llegar y a promocionarse uno mismo allá. O sea, en mi caso, ¿verdad? Porque también en ese entonces no estaban los programas que hay ahora que te vienen a ver o vos mandas y aplicás para becas o así. Entonces así fue que fui, pero o sea, en realidad la forma en que pude obtener esa beca fue yendo a donde ellos y diciéndoles, aquí estoy y véanme a ver si puedo jugar con el equipo o no. Ellos eran División 2. En Estados ya en División 2 sí te dan un poquito de beca. No es beca completa, es un poquito difícil obtener completa, pero sí dan beca. Entonces la académica y la deportiva me ayudó mucho en lo que es lo económico. Claro. Y ahora, a mí me gustaría que nos vayamos un poquito ya a la parte más académica. Contanos un poquito, porque sabemos que estás en el área del STEM, ¿verdad? Específicamente en la computación. Entonces, contanos un poquito de cómo llegaste ahí. Si fue que desde niña o desde que estabas joven soñaste o querías llegar a esa área, o si fue que lo fuiste descubriendo en el camino. También me gustaría saber qué estabas estudiando acá y después qué llegaste a estudiar allá para que sí, eso te iba a preguntar, porque como que hablaste bastante de la parte del deporte y cómo obtuviste las becas, pero ¿qué matriculabas, digamos? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo entré a la UCR y cuando yo salí de aquí, salí del Colegio de Liberia, entré a la UCR
Era una carrera, creo que era como ingeniería agrícola o algo así. Yo quería entrar a una ingeniería. Y entonces, bueno, en ese entonces estaba como más enfocada en lo que era el deporte y el fútbol nada más. Estaba jugando con Saprissa, entonces como que los estudios iban ahí, pero no iban, digamos que al 100%. Entonces entré a una ingeniería porque yo sabía que quería una ingeniería, pero no exactamente qué era lo que quería. Entonces entré, no sé si era ingeniería agrícola, vos sabes que para la UCR se necesitan ciertos puntos para ciertas carreras. Entonces lo que me diera en puntos para poder entrar a la ingeniería. Creo que tal vez es agronomía, ¿no? Agronomía. Pues, Creo que era pues. agronomía, creo. Sí. Sí, entonces, bueno, en esa entré, pero empecé a llevar lo básico. Y al mismo tiempo iba jugando, pero sí, llevaba lo básico y en realidad no tenía como así una idea fija de lo que yo quería. Porque desde niña siempre he sido veterinaria siempre he andado por todos lados, entonces no tenía una carrera fija. Pero la ingeniería me gustaba, entonces decidí entrar a esa ingeniería. Cuando ya me fui, yo de hecho entré a biología cuando fui al Community College, pero en ese entonces tomé una electiva, puedes elegir cualquier materia de cualquier tipo de carreras, entonces ahí elegí una que era de programación y me empezó a gustar la computación. Pero lo que yo le digo a mis papás es, yo aquí en Nicoya, en el Liceo de Nicoya nos daban clases de computación. Yo iba a clases de computación, me acuerdo que en aquel entonces, no sé si ustedes la han visto, la tortuguita lobo. Micromundos, exacto. Entonces, para mí, es totalmente diferente. Sí, claro. para mí Micromundos es lo que me llevó ahora, ¿verdad? Porque, o sea, si vos te das cuenta, es como empezar desde muy pequeño a estimular para uno ir pensando como programáticamente cómo hacer cosas. Sí, es darle instrucciones. Sí, exacto. Y la disciplina también. O sea, eso, yo me imagino que yo por ser un poquito enfocada en el deporte, la disciplina me ayudó un poco. Pero así entré a lo que es la computación. Con esa clase ya me encantó. Y yo dije, y me paso. De hecho, llegué al semestre siguiente, fui a hablar con la persona que me guiaba y les dije, no, cámbiame de carrera. Pasé de biología a computer science allá, que es ciencias de la computación, tipo ingeniería en sistemas acá. Y ahí fue donde saqué primero fue un asociado que les dicen allá, que son los 2 años. Y cuando pasé a la universidad, de los 4 años, fue donde yo saqué mi bachillerato en ciencias de la computación y de ahí seguí a una maestría en ciencias de la computación. ¿Cuál fue la clase que te cautivó? ¿Cuál fue esa clase? ¿Cómo se llamaba? Era programación en Java 1. Entonces, Java, qué bueno. Pero yo creo que lo que más me impactó de la clase fue que llegas a la clase, es en computación y todo, y es de programación. Llegas a la clase y te sentás, y lo que nos dieron fue una hoja de papel y escribir. O sea, de programar escribiendo. A mano. Y mi profesora era una profesora que en ese entonces también, si vos te das cuenta, las carreras en tecnología, es más todavía, vos llegas a sentarte en una carrera de tecnología y es difícil ver muchas mujeres o verlo muy parecido en lo que es hombres y mujeres. Entonces yo vi a mi profesora y yo, es una profesora. Y después de eso, llegar a sentarte con una hoja de papel a escribir, programar en papel, yo, ok. O sea, ya esto me dio como un poquito de intriga, ¿no? O sea, como, wow, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hay en esto? Y ya después empezar a programar, súper lindo, me encantó. Pero bueno, sí, Java, no sé, Java les dicen. Sí. Buenísimo. Yo la verdad nunca llevé Java, pero sí llevé otras, C++, Python, no sé. Yo sí llevé Java, digamos, programación orientada a objetos. Sí, claro. A mí tengo curiosidad un poquito, cuando llevaste el bachillerato, ¿era más software o hardware? ¿Cómo llegaste a que te gustara más el hardware? ¿En qué áreas ahí? Es más software. Entonces era como, es ciencias de la computación y en realidad esas son como ramas que vos puedes decir, mira, si yo quiero ir a hacer programación de software es un poquito diferente a programación de web. Yo en realidad me fui más a lo que es programación de web en ese entonces. Pero software es un poquito diferente, pero sí, cuando sacas un título en eso, la verdad es que te da un montón de oportunidades y decir, voy a hacer esto o quiero hacer lo otro. Pero en mi caso era más software. Y me encantó porque es, digamos, llegabas y programas algo y vos veías en acción lo que ibas haciendo. Entonces me gustó mucho. Y de ahí fue que empecé a desviarme un poquito de lo que es la desarrolladora web, que es lo que era en aquel entonces, hace un poquito de años atrás.
Ok, ya ahora que sabemos más que todo tu background ahí de la carrera, ¿verdad? Como tal, contanos un poquito de tu experiencia. ¿Qué has hecho ya en la parte más profesional? Estás diciendo que eras desarrolladora web. ¿Qué otras áreas te has desarrollado? Sí, ¿Qué otros puestos más bien has tenido, se pudiera decir? sí, bueno, desde que salí de la U, en ese entonces, yo llevaba 2 años que eran un poquito atrasados, que eso también a veces la gente, vos sabes que uno se enfoca y dice, no, tenés que ser ciertas edades, hay que ir saliendo de la U así. Yo iba atrasadísima porque había dejado 2 años de ir a la U, pero ya cuando me metí a estudiar y tuve esos, saqué que era ciencias de la computación, empecé a hacer desarrollo web, pero fueron como por ahí de 10 años que estuve. Y en realidad era nada más programar sitios web y ayudarle a las personas le ayudaba un poquito también en lo que era la visualización de los sitios web y diseño gráfico de vez en cuando, porque si se ocupaba, ahí también yo ayudaba. Pero más que todo es desarrolladora web, como por 10 años estuve. Y después también hemos visto que fuiste profesora en algún momento. Entonces, contanos un poquito de eso. Sí, sí. Supongo que, bueno, muchas personas lo que hacen es como dar tutorías o algo así, o ser asistentes de profesores y después van creciendo. No sé, estoy diciendo, por decir, pero me gustaría saber un poquito de tu Sí, experiencia. no, de hecho yo en la U, cuando uno se va y vos estás con una visa de estudiante, no puedes trabajar en otros lugares, lo único que te dejan es trabajar en las universidades. Entonces, eso siempre ha sido algo como que yo dije, hay que ser un poquito oportunista. Y a veces la gente dice, bueno, es que no puedo trabajar, yo llego allá y es solo a estudiar. Pero en las universidades dan lo que son si sos un estudiante trabajador, que les llaman student workers, entonces sí puedes usar unas horas para trabajar. Yo trabajaba como tutora y trabajaba en lo que era el departamento donde estaban unas computadoras que llegaba la gente a usarlas de vez en cuando, los estudiantes. Entonces, por ahí empecé a tener un poquito de experiencia con lo que era arreglar las computadoras o el software o actualizarlas, que es lo básico, ¿verdad? Pero eso me ayudó. Y lo que son las tutorías, eso las daba, entonces eso también me ayudó un poquito como a hablar con la gente, a ayudarles a aprender, y ahí me fui poquito a poco soltando, sí, porque a veces es difícil, ¿no? Pero, No, sí, claro. pero sí, es ayudarle. De hecho, yo sí soy profesora. Ajá. Ahorita todavía estoy de profesora, pero lo hice ya una vez allá. Para poder ser profesor tenés que tener la maestría por lo menos. Entonces empecé a dar clases de desarrollo web y empecé a dar clases de base de datos, administración de base de datos. Y ahora estoy un poquito más en lo que es la ciberseguridad, pero siempre también dando clases de ciberseguridad con la Universidad de Nueva York, que es NYU. Eso queríamos hablar un poquito. De la ciberseguridad. La vez pasada hubo aquí en la Universidad Nacional hubo unas buenas charlas acerca de eso. Y honestamente no habíamos hablado mucho de eso, digamos. Ahorita se vino todo esto de que hicieron los hackeos por todo lado, digamos, en serio, estuvimos viendo las charlas y nunca nos imaginamos nada de eso. Fue hace tiempo, fue antes de todos estos hackeos de todo lado y vimos la charla, la pandemia. fue como toda una semana de ciberseguridad ahí en la universidad y uno dice, pero y como para qué, ¿verdad? Y viene y se pasa todo esto y fueron unos hackeos por todo lado, un montón de empresas, ¿verdad? Qué interesante. ¿Cómo viste eso vos? ¿Qué visión tenías, digamos? ¿Cómo de estar desarrollando websites, digamos? ¿Te pasó alguna vez algún chile que te hackearan en un sitio, te borraron las cosas? ¿O cómo llegaste a esto de ciberseguridad? Pues bueno, a mí me gustaba mucho lo que es sitios web y todo. De hecho, la parte de ciberseguridad ni me pasaba por la mente tampoco en ese entonces. Hace como por ahí del 2018 me llegó un correo de NYU, de la Universidad de Nueva York, y me decían, bueno, estamos dando una beca. De hecho, o sea, todo ha sido así porque estudiar en Estados es muy caro, ¿verdad? O sea, es demasiado. Claro. Y solamente con ayuda se ha podido. Entonces llegó ese correo me decía 75% de descuento, o te da una de beca para poder entrar a esto. Lo que pasa es que empezó como a surgir la necesidad de puestos de este tipo, porque no había personas que en realidad se enfocaran. O sea, más que todo vos llegas y veías personas con web o haciendo desarrollo de software,
pero casi no había eso de seguridad, siempre se le dejaba como quien dice a la gente de IT, ustedes se aseguran de que todo esté bien y listo. Y cuando estás haciendo un sitio web, si te hackean, a mí personalmente no me ha pasado, pero si te hackean y no queda, digamos, quedas sin tus datos, pues es demasiado dolor de cabeza empezar a hacer todo y tratar de recuperar. Entonces, en ese entonces me llegó el correo, pero a mí no me pasaba por la mente. Entonces, yo dije, mira, 75% de beca. Y de ahí, como les digo, hay que ser a veces un poquito oportunista. Claro. Y yo llegué y yo dije, mira, yo ya tenía una maestría, pero digo yo, esto es para una maestría. Y yo les dije, sí, está bien, llamé. De hecho, no le di clic al email porque yo decía, esto no me suena así como que, porque 75%, ¿verdad? Es como, no me suena como que sea legítimo o real. Entonces los llamé a ellos y les dije, mira, me llegó un correo y yo quiero saber más. Y me mandaron información y apliqué. Y como yo ya tenía la maestría, pues eso ayuda un poquito a no tener que hacer unas admisiones que hay que hacer o así. Entonces entré a la carrera desde el 2018 y ya saqué la maestría, pero así fue que aprendí. Si no supiera nada de ciberseguridad, digamos, pero es importante. Bueno. Y de hecho con la pandemia, las personas ahora bueno, ya han visto que hay mucha gente trabajando en casa, entonces esto de la ciberseguridad se ha vuelto como un tema súper importante. Sí. Y de hecho vos vas a las compañías o sea, hay mucha oportunidad ahorita en lo que es ciberseguridad. Sí, eso, volviendo al tema en la Universidad Nacional, es como una de las cosas que he visto acerca de esta temática, y eso mencionaban ellos, que digamos que incluso los currículum para dar esas maestrías y esos bachilleratos, digamos, todavía ni siquiera estaban como consolidados, están como inventando qué carreras darles a los estudiantes para que cuando ya terminen sepan qué hacer. Exacto. Y están como juntando en una bolsa, se está juntando una gente y están, ¿qué hacemos? ¿Para dónde agarramos? ¿Qué hay que defender? ¿Cómo hacemos? ¿Qué protocolos hay que crear? Un montón de cosas. Entonces vas ahí en la orillita, en el state of the art, diría yo. Y ir construyéndola como vamos, como quien dice, sí. Porque de hecho sí, hay muchas universidades que apenas están con la carrera, empezando a introducirla. Y gente que vos llegas, y hasta de hecho los profesores, por eso ahora yo estoy dando clases de ciberseguridad en NYU, porque nosotros fuimos el primer cohort, que le llaman como el primer grupo que se graduó de esa carrera con ese programa, se llama Cyber Fellows. Entonces es algo como vos decís, es ir entrando lo que uno no sabe, pero empezar a tratar de hacer cursos y todo para que ya saliendo tengas una mejor idea de lo que es. Y de hecho que en ciberseguridad hay varias ramas de las que uno puede irse. A mí me gustaba mucho lo que es desarrollo web, entonces lo que hice fue, estoy dedicándome un poquito a lo que es más se les dicen frameworks, son como marcos de controles, pero en lo que es desarrollo web me gusta mucho lo que es penetration testing o test de penetración, en lo que es vos llegas y entras a un website y tratas de buscar las vulnerabilidades que hay y tratar de explotarlas para decir, bueno, sí, obviamente es todo legal, ¿verdad? Dependiendo un white hacker que le dicen. Exacto. Sí, y dependiendo los requerimientos del tipo de trabajo que estés haciendo, pero sí, o sea, vas amoldando a lo que vos querés ir y a mí, como me gustaba el desarrollo web, ya pude ir como emparejándolo con eso, pero sí, es una carrera muy, muy nueva, o sea, antes, como te digo, se la dejaban a la gente de IT, ustedes se encargan de eso, ahora es como más, o sea, sí, tenemos que ponernos un poquito más serios y de verdad empezar a darle un poco más de importancia a eso y asegurar, porque ahora todo es en web, ¿no? Todo está en la nube, sí. Todo es digital y eso... Sí. No, y es que como decís vos, tal vez en las carreras, alguna que otra carrera daban como un curso, 2 cursos de eso, pero ahora que se está enfocando toda una carrera o toda una maestría, especialidad en ciberseguridad es muy importante. ¿Qué pensás vos de estos hackeos que se dieron aquí en Costa Rica? Pues no era de sorprenderse porque ya está, o sea, las personas ya ahora se están tratando de aprovechar de lo que son sistemas que ya están un poquito más atrasados y en Costa Rica yo siempre he visto esa necesidad. De hecho, pues ahí estamos tratando de ver a ver cómo apoyar aquí también en lo que es la ciberseguridad. Pero, o sea, no era como de sorprenderse. En realidad los hackeos, ya nosotros con lo que hemos aprendido sabemos que
es mejor estar preparado para que lo hackeen a uno que estar preparado diciendo que nunca nos van a hackear. Y pues aquí en Costa Rica sí me impactó, obviamente, porque, ¿verdad? Es como, wow, está Sí, pasando, tampoco, ¿ok? sí. De verdad. Pero sí, saber que de la forma en que se da y la gente, no sé, o sea, todavía hay sistemas, me imagino, que no se han ni restaurado. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ir aprendiendo como a actualizar los sistemas, la infraestructura. Si hay cosas que son en casa, por ejemplo, servidores que se están usando, tratar de ir migrando a lo que es la nube, por ejemplo. Pero sí, pues por lo menos se ve que ya hay un poquito más de interés, ya el tema se conoce, por lo menos ya la gente sabe que es ciberseguridad acá y ir un poquito como mejorando, ¿no? Sí. Ok, de vuelta a tu carrera y a vos, nos contaste que das clases de ciberseguridad, pero también tienes tu trabajo regular. Contanos un poquito qué haces Sí, en este trabajo yo empecé hace 3 años y empecé como desarrolladora web porque en ese momento estaba llevando la carrera, bueno, estaba llevando la maestría en ciberseguridad y bueno, la profesión en ese entonces estaba así como no sabíamos qué iba a haber. Mi compañía ahorita se llama Vixal, ellos hacen contratos con el gobierno de Estados Unidos, pero en ese entonces como que ciberseguridad, igual como les decía, no estaba así como muy, no era como así el punto de interés. Era algo, pero no era el punto de interés. Entonces yo seguí como desarrolladora web mientras sacaba mi maestría en ciberseguridad y ya hace año y medio empecé un poquito a tomar como las riendas de lo que es ciberseguridad. Entonces empezamos a desarrollar internamente con la compañía protocolos y llevar ciertos, como decimos, como reglas que las personas, los empleados tienen que ir siguiendo para mantener los sistemas seguros. Y cosas así como una vez al año, por ejemplo, tenemos que llevar un entrenamiento de ciberseguridad y eso es para todos los empleados, no solamente las personas que están en ciberseguridad. Entonces, para que la gente se vaya informando y aprendiendo qué es, porque también, si vamos pensando un poquito, es como algo más que es de todos, ¿no? O sea, si te va a pasar a vos... Solo de tu departamento, digamos. Exacto, y es como enseñarle a las personas qué es y cómo asegurarnos de que pues estemos un poquito más seguros todos, pero eso es lo que estoy empezando ahora con la compañía. Ya el progreso de desarrolladora web a ciberseguridad ha sido, ya estoy al 100% en ciberseguridad. Como les digo, con la pandemia todo cambió, los contratos del gobierno empezaron a enfocarse un poquito más en ciberseguridad y ahí fue donde ya entré 100% a ciberseguridad. Bueno, ahorita trabajamos todos en la nube, servidores y todo, se trabaja con AWS, es como Amazon Web Services, y es más que todo asegurar los bienes, pero en este sentido serían bienes digitales, ¿no? de allá, y es con el gobierno, entonces es un poquito más... riguroso. Sí, claro, sí. Yo tengo una pregunta bastante curiosa. ¿Es más difícil o más fácil ahora que la mayoría de las personas puede trabajar desde casa ciertos días o tiempo completo? ¿Es más difícil o más fácil controlar eso de manera interna con los empleados? Pues en realidad es como nosotros lo queremos hacer en la compañía, eso siempre les he dicho, porque si educas más a los empleados, las personas aprenden a mejorar sus prácticas en internet, navegando, con los celulares. Entonces, si los empleados no están educados, mientras estén en las compañías o no estén, es lo mismo, ¿no? Pero yo digo que es más que todo de enseñar a la gente y empezar a practicar mejor el uso de las tecnologías y de los dispositivos que estamos usando. Sí, porque ahora una persona puede tener 3, 4 dispositivos, ¿verdad? Teléfono, computadora, tablet. Sí. Y por ahí está vulnerable también. Sí, claro. Pero bueno, ahora mi compañía, nosotros pasamos de estar casi que mitad y mitad, que trabajaban en oficina, en trabajar en casa, a trabajar 100% en casa. Sí. Entonces sí, o sea, es importante que la gente tenga ese conocimiento y eso cambia un poquito también la manera en que nosotros empezamos a ayudar a implementar las prácticas. Claro. Y yo te iba a preguntar, Be, cuando haces este cambio de trabajo que antes era más de desarrollo web y empezás como a trabajar en esto, en ciberseguridad,
¿En tu compañía ya existía algo de ciberseguridad o ustedes mismos tuvieron que desarrollar sus propias prácticas de seguridad y luego ahora que ya decís que el gobierno está cambiando un poco más a proyectos más de ciberseguridad, ustedes le venden servicios ya enfocados porque ya ustedes aprendieron cómo hacerlo o cómo fue el proceso? Porque digamos, tal vez antes tu trabajo siempre tuvo una fuerte ciberseguridad o... ¿Me entendés? Sí, sí, claro, Sí, claro. sí. No, ellos, o sea, en realidad esto es nuevo para nosotros también. Y la compañía era una compañía pequeña. En el momento cuando yo empecé, llevábamos como 100 empleados y ahora vamos más de 200. O sea, ha ido creciendo. Y al mismo tiempo nosotros, como decimos, vamos experimentando, ¿verdad? Como qué hay que implementar, qué hay que hacer mejor. Entonces hemos ido aprendiendo y eso me ayudó mucho. De hecho, aprender de lo que yo aprendí en la universidad, haberme graduado de la carrera y poder aplicar los conocimientos en el trabajo. Entonces eso me ayudó un poquito y de hecho ahora yo soy como quien dice la líder en ciberseguridad en mi compañía por eso, porque en realidad en ese entonces no había nadie que hiciera ciberseguridad, solamente yo. Pero en conjunto con la gente de IT empezamos a entrenarlos, a nada más enseñarles exactamente, estos son los protocolos que hay que seguir, ciertas configuraciones, qué es lo que hay que ir viendo, ir haciendo, ir aprendiendo. Entonces, mientras nosotros vamos implementando internamente, podíamos ya empezar a ganar contratos del gobierno porque ya tenía la experiencia. En mi caso, yo ya tenía algo que me respaldara, que era el título, porque en realidad pues yo también estaba aprendiendo, aunque ya me había graduado, uno va aprendiendo poquito a poco. Sí. Con la pandemia todo cambió también, entonces es como tenés que hacer un giro de 180 y ver a ver cómo te vas adaptando, pero es parte de, y creo que eso es lo que lo hace a uno crecer también. Pero sí, empezamos como quien dice de cero, ¿verdad? Pero ya el programa está casi que 100% implementado y con el gobierno estamos trabajando full, 100% ciberseguridad. Eso ya yo, en mi trabajo, aunque yo trabaje con esta compañía, el contrato que hacemos con ellos es como que yo trabaje con el gobierno ya, pero por medio de la compañía en la que estoy. Entonces, a ellos les ofrecemos servicios de ciberseguridad. Parte de los contratos, pero sí. Bastante interesante. Sí, como una buena evolución, ¿verdad? Sí, sí. O sea, sí fue, en mi caso yo digo que ha sido un poquito como no normal, o sea, nada de lo que he tenido yo es normal, pero sí, entrar a esto es como, tenés que entrar y aprender vos solo, ¿no? Sí, sí. A lo que vaya, pero eso es la ayuda. Y lo que a mí me ayudó mucho es que dentro de la compañía teníamos la oportunidad de hacerlo nosotros. Si hacía uno algún error o algo, de ahí se aprende antes de llevarlo y decir, ok, ya podemos ir a ofrecer eso en un contrato que queremos ganar del gobierno de allá. ¿Y han tenido algún tipo de emergencia, algún hackeo hacia ustedes? Los sistemas del gobierno es muy bueno allá, son súper, o sea, todo es muy tallado, entonces hasta el momento estamos muy bien, sí, vamos implementando los protocolos. Lo bueno es que allá ya hay se siguen muchos marcos en ciberseguridad. La NIST, por ejemplo, es como el Instituto Nacional para Standards, entonces vos llegas ahí, buscas y te ayudas un poquito a aprender como qué marcos usar, para qué tipo de información, qué tipos de sistemas, qué tipo de datos estás llevando. En mi caso ahorita estamos con los datos más sensitivos que puedan creer, por ejemplo, entonces tienen que ser sistemas muy, muy seguros y todos en la nube. Entonces está lo que se le dice el protocolo los servicios se comparten. Está que la base de lo que es la nube, las cosas de infraestructura, por ejemplo, todo lo físico, eso nosotros no nos tenemos que hacer cargo, pero lo que es la parte de las aplicaciones y todo, ya sí, pero sí es todo seguro y hasta el momento todo bien. Sí, sí. No, qué dicha. Mejor así no van y destruyen el edificio donde están los servidores y ya, adiós, ¿verdad? Todo está disperso. Pero todo está en la nube, entonces podemos cambiar de local. Blockchain. Bien disperso. Bien distribuido. Sí. Volviendo un poquito al tema del deporte, nos gustaría saber si seguís, bueno, especialmente me gustaría a mí saber si seguís en el fútbol, cómo te dio en esa parte o si ya lo dejaste un poquito atrás. También hemos visto que... Estoy poniendo nostálgica. También hemos visto que pues, te gustan otros deportes, que hace poco empezaste con lo de la maratón, terminaste tu primera maratón y que pues seguís entrenando. Entonces, contanos un poquito del deporte hoy en día en tu vida. Sí, claro. No, y en realidad para las personas creo que nosotros siempre tener como algo
algo de disciplina, que lo que sea, si es el deporte, si es la música, eso le ayuda a montones. Entonces, yo creo que siempre he llevado el deporte de la mano. Desearía decir que sí sigo jugando fútbol, pero tengo ya como 3, 4 años de no jugar así como... Y cuando ya dejé de jugar, yo dije, no, yo quiero seguir con el deporte, quiero seguir haciendo cosas, algo que me ayude con lo que es la disciplina. De hecho, que estando en una carrera como ciberseguridad es súper importante que uno aprender también como a dar tiempo para uno. Entonces el deporte, eso es lo que a lo que yo me voy. Y empecé a correr bueno, yo corría desde hace muchos años, que llegué a Estados Unidos y todo, empecé a correr un poquito, pero nunca había sido como más disciplinada. Entonces después del año de la pandemia, todas las pandemias, llegué y dije yo, no, ya me voy a poner disciplinada, quiero empezar a hacer algo que me guste mucho, que en este caso era correr, pero quería hacerlo, no que me gustara, sino como quien dice, llegar y apasionarme, como era el fútbol. Y empecé a correr y empecé a hacerlo más disciplinadamente. Y en ese año yo dije, bueno, hay que ponerse alguna meta. Si en realidad a mí me gusta eso, si estás visualizando algo, si quieres hacer algo, tenés que visualizarlo y ponerse alguna meta. En este caso era la maratón de Nueva York, y ya cuando vos te inscribes a una maratón, o sea, ahí ya cambia todo, y es como decir, voy a ir a correr 42 kilómetros de un solo, es como que no, eso era lo que corría en un año, de vez en cuando, entonces no, y ya eso me ayudó un poco a disciplinarme. En el 2020 empecé a correr así, ya me había inscrito. El 2021 fue cuando corrí la maratón de Nueva York, y ahora estoy entrenando para un par de maratones este año, que vengo con Chicago y otra vez Nueva York. Pero sí, correr, eso es lo que empecé a hacer después de que dejé de jugar un poquito fútbol. Obviamente me gustaría seguir con el fútbol, pero ya la edad a veces y las lesiones y estar trabajando y tener que pensar en eso es como, bueno, ya no se puede, pero sí. Y con las maratones te gustaría hacer como todas, digamos, como en Europa y en otros lugares de Estados Unidos. Sí, claro, de hecho, hablando de metas, esa es otra que me puse. Ya después de que corrí la de Nueva York, ya dije, ok, mira, si puedo hacerlo. Me fue bien, por dicha, el entrenamiento perfecto. De hecho, me ayudó como ya a apasionarme muchísimo más de correr. Y entonces yo dije, bueno, fui y busqué, y hay un programa que se le dice Six Star, o las 6 estrellas, que es para ir a correr las 6 estrellas de las 6 maratones mayores del mundo. Que sí, es ir a Tokio, ir a Berlín, está la de Nueva York, está la de Boston, la de Chicago es otra, y luego la última... Londres, tal vez. Londres, exacto. Y ahorita están que Australia, pero bueno, esa es para la 7ª, vamos a ver. Pero sí, de hecho eso quiero hacer. Entonces el año pasado corrí Nueva York, este año corro Chicago. ¿Y tiene que ser, eso tiene que ser el mismo año? No, puedes hacerlo en el transcurso de años. Okay. Sí, entonces creo que es una meta bonita. Sí, está bonita. Sí. Bonita, y trabajar mucho para poder hacerlo también. Sí, bastante. Pero y sí, ir a lugares a conocer, y corriendo me ha gustado muchísimo. Y eso es lo que hago ahora, cada vez que si voy a viajar, yo digo, quiero hacerlo, o quiero ir a correr una media maratón, o voy a correr, pero siempre es ir pensando en eso. La maratón de Nicoya, ¿verdad? ¿Verdad? Que nadie la ha hecho. A mí me parece, digamos, interesante ver cómo sos vos pero así, o sea, vas sin parar todo, desde que te fuiste para Liberia, te fuiste para San José, te fuiste para Estados, fuiste a preguntar a la gente, hey, vea, yo quiero hacer esto, lo lograste. Y Dave, pues lo contás así, suena súper fácil. Sí. Que tú andes, ¿verdad? Entonces, vos, ¿qué sentís vos que, no sé, cómo tenés eso? No sé, ¿cómo sentís vos que vos has podido levantarte y decir, puñica, me toca ir a correr otra vez, me toca ir a decirle al profe que si me deja? ¿Qué te nace a vos? ¿Cómo lo haces? ¿Qué sentís vos? ¿Desde niña viene eso? ¿Qué te ayudó? Creo que sí, creo que es desde niña. Obviamente los papás ayudan mucho a instarlo a uno a que hagan las cosas, pero desde pequeñita mis papás, mi mamá y mi papá me ponían en escuela de música, en natación, clases de computación en el liceo, ¿verdad? Y clases de inglés. Entonces como que yo estaba en bastantes cosas que a veces es un poquito difícil, pero te ayuda a organizar el tiempo, te ayuda a hacerte disciplinada. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Me ayuda muchísimo. Y creo que desde pequeña estar tratando de hacer algo y seguir, y te ayuda a decir, mira, yo puedo hacerlo, voy a seguir haciendo, o si estoy haciendo esto, quiero hacerlo bien. Entonces, como es ya el fútbol, ya yo sé que
a mis edades ya no voy a estar jugando en la selección ni nada. Ya estuve aquí, jugué con Saprissa, me gustó muchísimo, aprendí montones. Yo jugaba con jugadoras como Shirley Cruz, estaba con Jimena Rojas, la hermana Evelyn, las dos estaban en la Sele. O sea, yo jugué con jugadoras que ahora están en la Sele. Carol Sánchez, ¿verdad? A Nicoyana. Sí. Saludos ahí a Carol. Pero sí, o sea, yo estuve con ellas y aprender y siempre seguir adelante. Y vos ves, o sea, lo que vayas a hacer para mí es, como te digo, ponerte metas. Si estás empezando, como es en mi caso, dejé de jugar fútbol, pero ya empecé a correr, entonces yo quería como, si voy a hacerlo, quiero hacerlo con sentido, o sea, hacer algo con propósito. Y en este caso, ¿yo qué podría hacer ya? Ahora hay muchos recursos, te metes a internet y buscas qué es lo que hay, qué se puede hacer. Y en el caso de correr, pues yo dije, voy a correr la maratón. En ese entonces, cuando yo dije, quería correr mi maratón, era la maratón y yo decía, ya ahí doy check para mi lista, la lista de los deseos que uno tiene, ¿no? Y no, sí, o sea, ya empezar a entrenar para una maratón, o sea, es demasiadas millas, estamos hablando de un montón de meses de trabajo. Eso te hace no solo enfocarte, en mi caso me ayudó como a decir, ya me apasioné por correr y ver esa meta, ya dije, ya no es solo una maratón, ahora quiero ir por las 6 estrellas. Entonces es como, creo que ha sido desde pequeña, eso me ha ayudado a siempre estar en muchas cosas, experimentar qué te gusta, qué puedes hacer, que nunca vas a hacer algo perfecto. Entonces decir, bueno, si yo no puedo hacer esto, pues puedo hacer lo otro. Entonces ir ahí experimentando y creo que así es como te ayuda a crecer también. Personalmente siempre me ha ayudado, sí. No, me sorprende esa tenacidad que claro, tienes. Sí, propósito, así, sí. 100%. No, y también lo que decías al inicio, las oportunidades, que siempre que ves una puerta que se abre, pues luchas por lograr eso. Sin darle clic al link. Al correo, verdad, pero... llamar mejor, a entender. Y ahora que hablamos un poquito de eso, te voy a hacer una pregunta un poquito más profunda. ¿Vos pensás que el hecho de ser mujer te dio más obstáculos a lograr esas oportunidades, ya sea en el deporte, en el estudio, en tu carrera como tal, en el trabajo? ¿Crees que ha sido un poquito más difícil Bueno, obviamente las circunstancias para todas las mujeres, y yo hablo de mí, ¿verdad? Porque soy yo, pero siempre son diferentes, pero en mi caso yo creo que más bien me ayudó ha sido como mi motor para ponerle más bien, porque imagínate empezar a jugar en un equipo y que te digan, no hay equipo de mujeres y sos la única mujer, o vos vas a decir ahí mismo, no, mejor me voy porque no quiero jugar con hombres, o te metes a lo que salga. Sí. Y eso fue lo que hice yo. Entonces creo que eso ayuda un montón a seguir y a seguir con lo que es las carreras de ingeniería o de ciencias, que también es igual, ¿verdad? O sea, es parecido a esto, que es, entras, yo me sentaba en clases y éramos una o dos mujeres y no habían hombres, no había mujeres, eran hombres. Y ¿qué es lo que me ha ayudado? Que, bueno, vos decís, si yo estoy sentada aquí y tengo varios hombres, en vez de uno decir, no, mejor me salgo y me voy para otro, voy a decir, mira, me voy a ayudar. Y de hecho he encontrado mucho apoyo en esas áreas, que es yo, bueno, si te está ayudando algo, si sabes algo, te ayudas con la persona. Siempre buscar ayuda, para mí siempre ha sido eso. Si no puedes hacer algo, si no puedes aprender de la persona. Y pues sí, si fuiste, entraste y tenías, mi caso, entré a los equipos y eran de hombres, pues sí, hay apoyarse. Y en un equipo de fútbol tenés que apoyarte porque somos 11 jugando, ¿no? Entonces, igual con las carreras de ingenierías, igual seguimos, o sea, un poquito, eso ha sido como una lucha desde que yo estoy también, desde que entré a mi carrera de ciencias de la computación, ha sido una lucha para instar a más mujeres a seguir adelante si les gustan las tecnologías, carreras que son así como más de ciencia o que son menos vistas para mujeres, si les gusta hay que seguir. Y no, o sea, son una o dos, o quedás o salís. Y en mi caso yo dije, no, yo quiero, me gusta, entonces quiero seguir. Y más bien encontré mucho apoyo. Allá en Estados Unidos eso se abre mucho y abre mucho las puertas también porque hay más oportunidades de beca, más oportunidades en las universidades. Si sos mujer, en mi caso había muchas otras becas que obtuve, fueron de mujeres en ciencias, tal vez mujeres latinas allá en Estados Unidos que querían ir por carreras tecnológicas o ingenierías. Entonces hay oportunidades, de hecho que sí hay, es nada más aprender a buscarlas.
tener medios, como llegar, si vos estás sentado en una clase y hay muchos hombres, decir cómo puedo hacer para mejorar la situación, que en mi caso, pues yo quería hacerlo de la manera que ahora estoy, que es dando clases en la universidad. Trabajo a tiempo completo, pero sí, cuando yo me senté en mi clase que me hizo cambiar de carrera y vi a una mujer dando clases, eso me hizo cambiar la forma de pensar. Entonces yo dije, tal vez en mi caso puedo cambiar la forma de pensar de otras estudiantes que lleguen a la carrera en sí. Me gusta eso y también me gusta lo que dijiste de que estás trabajando para ayudar a otras mujeres a llegar ahí, porque sí, a veces es un poco más difícil, ¿verdad? Lo veíamos con Karina, que fue nuestra invitada al podcast y que ella igual está en el STEM, entonces también ella nos contó cómo costaba un poquito, pero es bueno que existan personas que... Y ella mencionaba mucho que era como mucho estigma, más bien que la gente alrededor decía, ah, no, esa es difícil, esa clase. Entonces como no traumarse en eso, no, solo voy porque hay... Esas 6 estrellas no se van a obtener solas, ¿verdad? No, yo no sé si a vos te pasó, pero digamos, sí, en mi carrera, que yo estudié también ingeniería, eran 3 mujeres en la clase, 4. No sé si vos eras... No, en la U también, en la U habían, yo creo que en esa U habían como 5,000 personas. Y no sé, habían 5 hombres por cada mujer, tal vez. Más, Sí, las clases casi no había mujeres. Yo creo que es que a veces, yo me imagino que también puede ser como temoroso entrar a una clase y ver así, ¿verdad? Como, ay, mira, yo soy la única mujer. Pero como te digo, es entrar y vos decís, mira, hay bastantes, yo me puedo ayudar con mis compañeros, más bien, a salir adelante. Y eso me ayudó mucho. Y de verdad que sí, si vos llegas y te sentás en una clase y estás alrededor de hombres nada más, ¿qué queda? O sea, ellos son tus compañeros y ayudarse nada más. Pero sí, es un poquito más, a veces en la mente, vos decís, bueno, yo quiero hacer esto y hay que hacerlo, no hay que, que no te dé miedo hacerlo, ¿no? Pero... hacer lo que pase, nada más dar con todo así como vos. Sí. Es la única manera, sí. Y yo creo que cuando llevé la clase, la única mujer que estaba llevando mecatrónica en ese momento, que yo creo que sí era la única mujer, era Samantha Chan, esta que es como que del fogón. No sé si se acuerdan de ella. Ella se fue en la beca, que yo me fui también. Y ella se quedó allá. Ajá. Y ella fue a la universidad con nosotros ahí, con los mismos de la beca. Y ella fue una de las mujeres que estudió mecatrónica. Y o sea, era como la única mujer. Sí. Y pasa muchísimo. O sea, a mí me sorprende que todavía esté pasando ahora, ¿verdad? Que ya han sido años y años. O sea, yo salí de la U hace años, 10 años, ¿verdad? Con el bachillerato en eso y sigue parecido. Porque por ahí yo sigo, es más, yo estoy dando clases en la misma universidad que me gradué cuando saqué mi bachillerato en Ciencias de la Computación, y yo llego a una clase y solamente hay 2 o 3 mujeres. Entonces sí, lo que siempre tratamos de hacer es qué es lo que hace que no haya más. Entonces tratar de, no sé, como de hacer programas, implementar o ayudar, ir a las escuelas, empezar desde niños. Yo sé que a mí me ayudaron muchísimo las clases de computación aquí en Nicoya. Entonces, con la compañía lo que hacemos son cosas extracurriculares, que es, por ejemplo, si tenemos escuelitas, niñas de 9 a 12 años, si las conocemos, hacemos el contacto, entonces hacemos webinars o así como reuniones para enseñarles que, bueno, esto es lo que se hace, así se empieza. Se ve un poquito intimidante, pero en realidad ya empezás a hacerlo, empezás a aprender y ya no es. O sea, ya cuando sabes hacerlo, más bien querés hacer más porque es súper interesante y de verdad que el interés es lo que más cuenta. Si la persona quiere hacerlo, es cómo ayudarla a que lo logre. Mucha curiosidad, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué pensás vos ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes hay? Bueno, además del maratón de las 6 estrellas, ¿qué otra cosa pensás? ¿Qué sigue en el trabajo? ¿Qué sigue en la ciberseguridad? ¿Hacia dónde va eso? Sí, bueno, ahorita queremos, obviamente el programa que tenemos en NYU se quiere mejorar. En NYU saben que ya es una universidad en Nueva York que es muy buena y las personas, las expectativas son muy altas. Entonces una de mis metas es seguir con el programa y ayudar un poquito a aumentar el nivel de mujeres y ecualizar, como que decimos, el nivel, en tener la mayoría, porque a veces entre todos nos ayudamos y es mucha la diferencia que hay en pensamientos, cómo hacer cosas. Entonces creo que eso ayuda muchísimo y seguir ahí ayudando, pero en lo que es el lado académico, y para mí lo que es el lado más
de trabajo y todo, pues seguir mejorando. Sabemos que la ciberseguridad va a estar aquí para quedarse porque en realidad todo lo que hacemos es por internet, en las computadoras, entonces es nada más aprender a mejorarlo y seguir adelante. Qué bien. Súper bien. Ya para ir cerrando, a mí me gustaría que le des a nuestros espectadores, me gustaría que nos des un consejo a personas que están empezando o que van a empezar apenas en su vida, en su carrera, especialmente personas de Nicoya, de Guanacaste, que es un área más rural. Entonces me gustaría que le des. Y también una persona que pues ya va un poco avanzado en su vida o en su carrera, en sus estudios. Y no sé, como un consejo como que siga ahí y que se mantenga, ¿verdad? En eso. Entonces, ese par de consejitos ahí. Sí, claro, o sea, en mi caso yo diría que debemos de ser conscientes en lo que es el éxito no se define por las personas que somos, no hay una sola forma de decir que cómo soy exitoso, todos tenemos una vida diferente, tenemos diferentes formas de hacer las cosas, diferentes trabajos, entonces creo que algo importante es saber que el éxito para una persona no es el mismo que para otra, entonces para mí siempre ha sido poner metas, si tenés algo que te guste, que te apasiona, visualizarlas. Obviamente el camino a llegar no va a ser el mismo para todos, pero siempre visualizar lo que quieres hacer. No se puede visualizar así como yo quiero hacer esto y esto es lo que voy a hacer, porque en realidad nunca me ha servido eso. O sea, vos pensás en algo y no va a hacer eso. Si fuera por mí hace 20 años ya, yo sería ahorita jugadora de fútbol, ¿verdad? Pero eso no pasa como uno quiere las cosas a veces, pero sí es hacer las cosas con propósito también, porque también ir pensando en lo que estás ahorita te va a ayudar a lo que vas a hacer, y eso me ayudó a mí en ese entonces. Por ejemplo, si estás haciendo algún trabajo que no te gusta en ese momento, hay algo siempre encontrarle como un propósito a lo que haces. Entonces, para mí eso es un súper consejo que me ha ayudado mucho a mí. Lo que estás haciendo, hacerlo con amor y siempre ser humildes. Sí, yo estoy de acuerdo completamente, el propósito. Yo siempre me imagino como que si uno tiene una mascota, entonces tienes que levantarte, darle comida, hacerlo, sabes que si vos no lo cuidas, no está bien. Entonces igual con un propósito es igual, me tengo que levantar a correr, tengo que ir a darle hasta allí a 5 kilómetros para darle agua a ese animalito. Entonces tenés que ir a hacer los 5 kilómetros, ¿cuántos kilómetros eran? 42, imagínate. Propósito, sí, tener un propósito, saber por qué se levanta uno todas las mañanas, ¿verdad? Sí, aunque no haya algo fijo, digamos, no tengas una meta a largo plazo todavía, obviamente a veces es algo que no es, o sea, no es decir así, esto y ya no. O sea, vamos, por el camino que vamos son altos y bajos, y hay más bajos que altos. En realidad la gente solamente se da cuenta de los altos a veces de uno, entonces si tenés propósito y si sabes que lo que estás haciendo te va a ayudar. Es más, hasta a veces lo hacemos y decimos, no, yo no quiero estar haciendo esto. Eso te va a ayudar. O sea, por más que no quieras hacer algo, eso te está ayudando a ser la persona que vas a ser. Claro. Muchísimas gracias por los consejos. Excelente, sí. ¿Tenés algo más que decir vos? No, yo creo que estuvo muy bien, me gustó. Desde el principio mencionaste todo así, solo vas y hacer las cosas y ir y hacerlas. Sí, tirarse sin miedos. En realidad solo vivimos una vida, entonces si no haces algo y querías hacerlo y no lo hiciste, no quieres decir no lo hice, ¿verdad? Sí. Bueno, Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que te haya gustado tanto como nosotros. Nosotros créeme que lo disfrutamos bastante. Sí, gracias por tu tiempo, gracias por venir y ojalá que puedas cumplir todo lo que... Muchísimas gracias. Igualmente a ustedes, a seguir adelante y felicitaciones por el podcast, está buenísimo y ojalá que sigan adelante y sigamos con un boom con el podcast, ¿verdad? Claro, sí. Gracias. Bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos. Puro vida, hasta luego. Qué bueno. Listo, Adrián.